panel es sobre Cross-Border Payments. Me gustaría que como para arrancar el panel y poner a todos, alegrar a todos en una misma línea de conocimiento, me gustaría que se presente cada uno, si empiezan por Cata ante las preguntas, y nos cuenten un poco de qué hacen las empresas de ustedes y nivelar ese conocimiento de qué es Cross-Border Payments, así todos estamos y arrancamos desde el más. Ahí se escuchó. Sí, perfecto. Bueno, gracias por la indicación. Como comentaba, yo soy Catalina, estoy en Dolarap hace ya un año, soy abogada, entonces tengo el rol de legales Giant, se ocupó toda la lectura jurídica acá en Argentina. Y bueno, para los que no conocen, Dolarap es una billetera, eh, billetera digital, digamos, que está en distintos países, en Argentina, están en México, Colombia, Brasil y acá. Y básicamente fue creada, es el nombre, ¿no? SolarApp, con la visión de acercar los dólares digitales, como se le dice, a la población en la TAM. Los dueños son ex Revolut, que antes ellos venían de trabajar ahí. Empezaron a ver cómo en la TAM era difícil el acceso al dólar. Ellos sí, son dos españoles y una americana, entonces bueno, y les sorprendía, digamos, ver cómo nosotros manejábamos con el dólar. Entonces ahí surge esta idea, surge la idea de USC, de stablecoin, y cómo podía ser una palanca para ayudar al mercado latinoamericano. Y se crea con esa visión de facilitar y permitir a los residentes de otros países poder tener ese acceso. Entonces crece con esa idea, se crea DolarApp y se abren billeteras para los usuarios. Si uno puede, como se abre la cuenta, lo que tiene es este dólar digital, o sea, tapa es de TikTok. Para conseguir esto hay una conexión que primero también en Estados Unidos, donde se puede abrir una cuenta, entonces el usuario puede depositar, donar dólares, ahí eso pasa objetivo el GC, eso es toda la estructura. Y después, para que se pueda usar también en países locales, se conectan o compra, se puede comprar, ¿no? Empresas que te permiten acceder a las cuentas locales. Entonces, básicamente lo que hace y lo que ayuda es eso, es que una persona al que quiera traer plata afuera o sacar plata, lo haga a través de ese vuelco, sí, y el poco es que es en eso. O sea, nosotros hoy no tenemos como un exchange que tenemos distintos tipos de activos, sino el foco está en lo que es UNIC. Y es interesante porque la web que generó una adopción bastante importante en distintos países, se ve mucho uso y también tenemos la tarjeta prepaga que para los viajes ayuda. Bueno, y hecho básicamente eso y el foco es ese, obviamente siempre con ideas de crecimiento y seas otros productos, pero arrancó así y creo que, bueno, ese es el vínculo con el file de Chrome, digamos, es como muy lineal de por qué es un uso Chrome. Bueno, mi nombre es Henry, Country Manager de Liu, Argentina. Liu nace en 2022 también impulsado por las stablecoins, puntualmente USDC, como futuro de conectividad global financiera. Básicamente lo que ofrecemos es la posibilidad de conectar una non-custodial, que básicamente es gente que custodia sus propias cripto, o mismo crear una non-custodial wallet y conectarla a rampas en más de 80 países. Teníamos África, Sudeste Asiático, Middle East, Norteamérica y bueno, estamos desarrollando en el mercado latinoamericano actualmente. Está disponible para individuos, para empresas y también recientemente lanzamos las API buscando ofrecer los servicios, digamos, y nuestra conectividad en todo el mundo a las entidades financieras o instituciones fintechs que quieran abrir las puertas al mundo a través nuestro. Así que, nada, muy contento de... Me van a disculpar, tengo mis notas porque hace 2 semanas que arranqué como laburo, así que... Buen debut, vamos. Bueno, buenas a todos, gracias ahí Diego y a todo el equipo por la invitación. Yo soy, Federico Testoni, estoy como Chief Operating Officer de IP
Y en DPay nosotros lo que hacemos es ayudar a bancos y billeteras de distintos países a pagar justamente en los QR de otros países. Obviamente, cualquier banco, cualquier billetera probablemente tenga el QR local, que está en la mayoría de hecho con modo. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, poder permitir que ese mismo banco o billetera pueda pagar en cualquier otro QR. El caso más emblemático en el verano fue Pix. Y bueno, hoy un día ya tenemos muchas billeteras y bueno, el primer banco digital que es Bruan, que está conectado con nosotros para los pagos con Pix. Y la idea es lograr una interoperabilidad a nivel regional, ¿sí? Hoy en día ya permitimos pagos en la QR de Argentina y Brasil. La primera que quiero hacer acá te Henry, que es, ya estuvieron hablando un poco de los casos de uso, pero sí usted me pudiese decir cuáles son los principales casos de uso que vemos en el Chrome Order Payments y cuáles son los que planean o esperan que se van a empezar a próximos años. Que por puntos. Em, bueno, hay a nivel empresas y a nivel individuos hay diversos casos de uso, desde remesas familiares hasta empresas de importación y exportación de servicios. Y puntualmente un caso de uso que vemos nosotros que es clave es el e-commerce transfronterizo. Sobre todo empresas que necesitan rieles eficientes y económicos para poder cobrar los pagos de sus clientes en otros países. Justamente con Diu lo que venimos a ofrecer es esa posibilidad de, a través de nuestras multicuentas de distintas monedas, poder cobrar y tenerlo autocustodiado en dólares digitales o euros digitales también. Y después rápidamente, digamos, hacer uso de ese dinero que va recaudando en otros países. Es sobre todo el caso de uso más frecuente que estamos viendo a nivel empresas. Bueno, nosotros seguramente todos han visto en una publicidad de Dollar App, no sé si Hay presupuesto marketing. o sea, cada vez que yo que trabajo con Dollar App, anta con la publicidad, porque la verdad que hay mucha, pero creo que ahí un poco se muestra cuál es el público y el primer caso de uso que es freelancers, gente que cobra en el exterior, ese es como un poco la idea de por qué surgió y lo que más hoy en día tenemos, y de hecho que a mí que pasa, yo comienzo con Crete y me dice, sí, lo puedo cobrar a través de Dollar App. Y lo que está bueno es que es eso, me dicen es súper simple, que es fácil de entender, está como muy apuntado a ese público, entonces está bueno y vemos que cada vez más, obviamente desde la pandemia, globalización, gente que vive acá en los distintos países de Latam puede trabajar afuera, entonces ese es un gran caso de uso. Y después también los viajes, la verdad que ahora que en la Argentina, digamos que el tipo de cambio ayuda a que todos los argentinos puedan viajar al exterior, se empezó a usar bastante también para eso. Tenemos la tarjeta prepaga global, esta es USUA. Y, y la idea, yo creo que para adelante es quizás salir un poco de estos mundos tan particulares y empezar a atraer también a gente que quizás trabaja en relación de dependencia de una empresa de acá y que pueda darle el uso también a tener la aplicación. Empresas que acá se está intentando llegar también, que pueden, o sea, usar las herramientas de Lumisys y Webtoy. Entonces se está apuntando para eso, pero sí hoy el fuerte y lo que es el país es imaginar y las... Esto que decimos siempre que tipo también nos favorece, hoy nos favorece 100 pesos menos que hace 2 semanas. Bueno, seguimos estando, nos sigue favoreciendo un poco. Me voy a quedar por último, stablecoins. Te quiero hacer una pregunta, Ofe, de que ustedes están en muchos países de la región y utilizan stablecoins para sus redes. Y me gustaría que nos cuentes un poco eso, o sea, qué rol cumplen las stablecoins en los procesos de reducción de costos eh, en cuanto a los niveles tradicionales, a dónde está la reducción de costos en eso, y también hacer una pequeña relación de que nosotros a veces estamos hablando mucho de stablecoins, a veces quizás los olvidamos, pero Argentina el uso de stablecoins y siempre que hace vamos a otros países o viene gente de otros países y nos consulta por, che, ¿por qué en Argentina se usa mucho stablecoins? Siempre la respuesta que él le da así, ves problemas coyunturales macroeconómicos que tenemos en Argentina, que fue en parte lo que terminó generando una adopción masiva del uso de stablecoins, no solamente para el usuario a pie que buscaba proteger sus ahorros o quería acceder a dólares de otra manera que no sea a través del sistema tradicional, sino también ahora a través de empresas que
con Fede uno va a secundar el uso de este, no voy a apoyar la cuenta, pero ¿cómo hicieron para para generar las cepas eficientes en las fotos de unidad de Carlos? Sí, a ver, creo que durante mucho tiempo cuando arrancaron las cripto era como, che, bueno, ¿y qué vienen a resolver, no? Al principio era por ahí un método de inversión y bueno, ya hace un tiempo creo que nos dimos cuenta que viene muy bien, sobre todo para esto, ¿no? Para los movimientos de cross-border, porque justamente viene a solucionar un problema que hoy en día sigue existiendo, pero cada vez menos, es el mover dinero entre países, ¿no? De hecho, bueno, el método tradicional que comenta bien Diego, que se usa mucho para tomar dinero cada vez menos, ¿no? Pero sobre todo a nivel bancario es el SWIFT. Y el SWIFT ya es un sistema viejísimo, bastante caro, borroso, o sea, tiene bastantes desventajas frente por ahí a lo que son las stablecoins, que en minutos por ahí ya puedes mover el dinero de Argentina a Brasil, de Brasil a Perú, o sea, viene a resolver mucho en lo que es el movimiento de distintos países y por eso también nosotros encontramos una oportunidad ahí y le quisimos dar como una vueltita de tuerca ahí, bueno, ayudar también a que puedas pagar en los QR de los países, ¿sí? Porque vimos que era un problema que ocurría bastante. A mí me ha pasado, por ejemplo, estar en Perú y de repente le tenía que pagar al taxista y no tenía soles, no tenía el momento efectivo y obviamente no tenía un PBS. Entonces, permitimos de alguna manera acceder a comercios o microcomercios que un POS por ahí les resulta caro. Y bueno, todo esto generalmente con rieles estéticos, ¿no? Que uno puede eficientizar muchísimo el movimiento de dinero versus lo que es el típico modelo tradicional de SWIFT. Y siguiendo con esa línea, o sea, en cuestiones técnicas, ¿existen desafíos técnicos para conectar son teóricos a wallets PSP en bancos? En el país no se puede, en Argentina todavía no podemos conectar a stablecoins en bancos o en el día de financieras, pero en los países que sí se puede, aprovechando que operan en varios, ¿hay desafíos técnicos ahí? Sí, a ver, hay desafíos técnicos que muchas veces también tienen que ir acompañados de la regulación, ¿no? Por ejemplo, un caso muy fuerte del uso de remesas es en México. En México lo que pasó fue que no acompañó tanto la regulación y hubo pocos players, digamos, que se adaptaron a eso. Uno de esos fue el Bitso, que pudo aprovechar todo ese movimiento de remesas, pero cada una de las regiones tiene como sus propias particularidades y por eso también es importante para mí que el laburo que hace la Cámara FinTech de charlar con los reguladores y poder meterse, si quiere, al sistema tradicional en esto para justamente eficientizar un poco los movimientos de toda la población, ¿no? Porque si nos quedamos únicamente en sin meter a los bancos, digamos, estamos dejando un montón de personas afuera y por eso creo que el laburo es siempre muy en conjunto con ellos. Y ahora, siguiendo con el rey, también ustedes operan en muchos países y me gustaría que nos comentes un poquito de cuáles son los errores que no debemos cometer teniendo de referencia todos los países donde operan y dónde tenemos la oportunidad mejor a nosotros acá puntualmente en la Argentina. Es interesante lo que mencionó Fede del esfuerzo que hizo la Cámara de Gente estos últimos años. Yo me acuerdo, hace 4 años parecía más cerca a una prohibición de los activos digitales que estemos en un registro del CDB. Todo ese esfuerzo más este gobierno que sí mira a otras regiones como Estados Unidos, Europa. Vimos muchos casos de éxito, como por ejemplo de Gibraltar con Bitso y Ponzapo hace 6 años que están operando regulados y en parte gracias a esa regulación que Bitso se pudo fortalecer en México y actuar como una institución regulada. En nuestro caso, en Europa, Mica, que ya tiene casi 4 años, nos permitió generar una operación sólida y robusta que nos posiciona como un actor importante en la región. Y mismo podemos verlo en los Emiratos Árabes, como en pocos años de repente se creará un hub cripto y de innovación muy grande y muy rápida. Entonces, el hecho de que hoy estemos hablando de poder ser eh, registrados en CNB creo que va a ayudar mucho a la innovación, la solidez de la industria. Pero bueno, hay que tener cuidado por no estar sobre regulado, porque eso muchas veces termina matando. Como mencionante México es un caso donde sí, hay algunos pocos que lo lograron, pero también le cerraron la puerta a muchísimos que, bueno, de repente es una barrera de entrada muy, muy alta
con requisitos que justamente están matando la innovación. Así que creo que lo importante es eh, regular como para poder cuidar la industria, cuidar a los individuos, a los inversores, digamos, eso es súper importante. Como sabrán, hay miles de historias de Stam en cripto, pero sí, digo, stablecoins llegaron para quedarse y hay mucho para optimizar en la forma en la cual hacemos cross border. Lo que decís es interesante porque a veces nosotros nos vamos de foco, ¿no? Pero Argentina hace 3 años había un montón de empresas que operaban con criptoactivos sin un marco regulatorio claro. Era obvio que existía un caso de uso, que la gente, el ciudadano a pie usaba cripto, se dolarizaba a través de cripto, empezaron a aparecer ya hace varios años, porque tenemos exchanges locales que tienen más de 10 años, por eso el Ripio, por ejemplo, y a medida que fue pasando correr el tiempo, la industria también se fue profesionalizando, ¿no? Y ya pasó de ser una industria en la cual era un grupo de gente o de DJs, como le solemos decir, empezaron a decir, che, esto para crecer tiene que crecer por regulaciones, y fue mismo el ecosistema el que empezó a pedir regulaciones, más que nada para marcos regulatorios claros donde realmente necesita para poder hacerse las certezas. Y ahí sí me gustaría destacar que es un trabajo de toda la industria, esto, porque no solamente es trabajo de la cámara, es trabajo de crecimiento, trabajo de otras cámaras, es trabajo de las propias empresas que piden una regulación clara, porque lo que te mata en un país como Argentina es la incertidumbre. O sea, cuesta mucho en un país como el nuestro poder desarrollar una empresa. O sea, me imagino que para los que son founders de acá, que hay muchos, eh, hacer una empresa en Argentina es como jugar en modo leyenda la carrera del emprendedor. Entonces, tener un marco regulatorio claro es algo que está muy bueno y que allana mucho el camino. Y es un trabajo que hay que remarcarle mucho a la serie de este trabajo, de poder escuchar a las empresas, a las cámaras. Bueno, no puedo decir vos. No, podemos ir a esa. Ah, papi, tell you. Jota. Entonces, es como que en ese sentido está bueno que se den estos espacios. Yo siempre los voy a celebrar porque son espacios que lo que terminan haciendo es mostrar el interés genuino que hay por establecer un ecosistema regulado y un ecosistema que quiere crecer y que necesita regulaciones para crecer. Y siguiendo con el tema de las regulaciones, te voy a preguntar a vos, Cata, ¿cuáles son las principales fricciones regulatorias que vemos hoy y cómo es ese impacto en la adopción masiva? Bueno, fricciones obviamente siempre hay muchas, pero, pero sí, volviendo un poco a lo que decían diciendo, creo que justo en este aspecto estamos en un momento muy bueno a nivel regulatorio con la regulación de la CNB. Obviamente, sin regulación, la adopción masiva quizás cuesta porque hay gente que tiene miedo o no entiende, o usuarios que te hacen preguntas, y eso se ve mucho. O sea, los usuarios, la verdad, por lo menos en Argentina, son usuarios que quieren entender, que preguntan. Entonces yo creo que si uno, por ejemplo, ya tiene un registro, tiene un marco, todo eso ayuda a la adopción, porque uno, o sea, el usuario se siente protegido. Entonces creo que más allá de la fricción que genera pasar de no tener que cumplir con una normativa local a que de repente tengas un montón de obligaciones, porque es verdad que también es eso, es empezar a entender. O sea, nosotros estamos en ese proceso, tenemos la normativa de la CNB y, no sé, yo tengo un Excel con todos los requisitos que tenemos que ir cumpliendo las auditorías, interpretar. Pero bueno, eso creo que para el largo plazo es algo súper positivo. Sí genera la fricción interna de intentar explicar para la gente de afuera lo que hay que cumplir o cómo hay que hacerlo. Me parece que con el tiempo, bueno, ya la CNB de hecho estuvo publicando ciertos criterios interpretativos. Me parece que ese es el camino. Lo veo como positivo. Es lo que esté como escuchando y viendo de qué forma puede estar la custodia regulada. Eso va a ayudar a la adopción masiva, va a ayudar a que los usuarios también se sientan más seguros. Pero del otro lado, viendo también, bueno, cuáles. Me parece muy interesante el punto que decía que tampoco hace una barrera de tablet a nuevos, sí, a nuevas index que por ahí, y que si la normativa es demasiado compleja para cumplir, ya no pueden entrar. Entonces, me parece que hoy la normativa
estamos en eso, en terminar de entender bien las obligaciones, cómo cumplirlas, criterios interpretativos, todo eso va a ayudar a la adopción masiva. Así que por ese lado, más desde el punto de vista PCAB, SNB, me parece que está bueno. Nosotros también en Argentina tenemos la PSP, entonces también estamos por regulación del Banco Central. Y ahí, bueno, es interesante que también, o sea, me parece que el camino es un poco parecido, de seguir conversando, de seguir entendiendo cosas que quieran hablar. Sí, a veces nos pasa, o sea, poniendo un ejemplo súper práctico que, Dios me súper consume cosas. No, por ejemplo, de vinos, hay cosas que a veces es difícil cuando la regulación te pide ciertas cosas y vos tenés que salir y decirle al producto y decirle la priorización, miren, esto es regulatorio, hay que hacerlo, y por ahí del otro lado lo entienden, bueno, ¿por qué quise toma con de frente de afuera? Entonces, nada, esas cosas a veces sí generan fricción, es positivo, por eso también tener la cámara, que nos guiamos y entendemos los puntos de valor. Pero sí, más que nada eso, la verdad que en traducción yo creo que está creciendo. Y después, bueno, internamente siempre también se compliance, publicidad, esas cosas a veces generan fricciones, pero, pero está bueno intentar bajarlo. O sea, por ejemplo, nosotros para la Big Publicidad tenemos guías de marketing que eso puede decir, que nos puede decir, obviamente después, a veces se aplican o no, pero es un poco la idea de tratar de estar siempre cerca del negocio e intentar que la regulación no sea un stopper y genere tanta fricción en su juego que intentamos hacer. Y como también estamos a nivel regional con varios países, trabajamos muy en conjunto con los distintos abogados de los países, porque hay regulaciones que son parecidas, entonces intentamos decir, bueno, en Argentina me exigen esto, que es similar a lo acá, ¿de qué forma lo podemos hacer para que cumpla con los países? Ser como estratégicos en ese sentido, pero sí, siempre intentando entender el juego, el espíritu de la norma y hacia dónde va, y que eso también la cámara y los espacios son súper positivos para entender eso. Acá está Sol también, que ayer le hice un par de preguntas, es como que esto sí se genera algo muy, muy lindo de poder entender y trabajar en conjunto. Así que, o puedo decir. Y también como para complementar a esto, y para los que no saben, la Comisión Nacional de Valores tiene un sistema de consultas públicas en la cual le muestra al mercado, o sea, haciendo de una manera bastante criolla, le muestra al mercado cuál es su intención de regulación, y el mercado tiene una ventana de tiempo en la cual hace comentarios sobre eso, y de ahí es donde van adquiriendo ese input de la industria, que es lo que se necesita, porque algo que hay que entender también es el regulador, o por lo menos podemos ver, si en el caso de Argentina, porque lo manejo bien, yo trabajé design en el Banco Central, entonces algo de regulación creo que puedo llegar a decir que entiendo. Es muy difícil que el regulador entienda el modelo de uso. Es muy complicado que los reguladores entiendan eso. Desde cómo van en plata, cómo son los acuerdos económicos y dónde están los pain points que tienen que resolver el regulador, que dice, bueno, esto se sigue que regular. Y si vos no tenés un entendimiento del regulador con la industria, eso termina mal. Porque termina generando como si fuese, o sea, nosotros queremos armar un Lego. Y terminás agarrando piezas que encajan pero no son del mismo cuadro. Entonces Argentina es un gran Lego de diferentes piezas de regulaciones que después es muy complicado de desarmar. Entonces la CNB en ese sentido tuvo una posición muy proactiva al hacer, por un lado, como decía Cata, criterios interpretativos, que es puntos donde las normas quizás son medias complicadas de entender, entonces profundizar ahí, y otro, consulta pública. Puede dar un caso de consulta pública puntual. La CNB, el régimen de tokenización salió por consulta pública. Nosotros como cámara dimos respuesta a eso, crecimiento dio respuesta también a eso. Entonces, como que la CNB agarró un poco lo que decía crecimiento, lo que decía la cámara, lo que decían otras cámaras también, no es que solamente nosotros, lo que decían estudios jurídicos, y también lo que decían empresas de la industria, por eso se llama consulta pública. Y pasa eso, va tomando ese impulso para después sacarlo en la eso. Así que eso es algo que es bastante interesante como para explicar, porque no creo que todos sepan cómo es el mecanismo de salida de una regulación en Argentina. Y ahora me voy a quedar también con el tema de los casos de uso, pero a nivel darle a entender al usuario, ¿no? Y ahí sí me voy a ir a Emily y a Fede, que los dos tenemos un modelo más orientado en B2B, lo que orientado más en B2C.
y quería que nos expliquen un poco cuáles son las tensiones culturales o de educación financiera, ¿no? Que existe a la hora de explicarle a una persona que que puede cobrar a través de stablecoins y no, y que puede dejar de cobrar a través de pesos, pesos argentinos o con dólares físicos. Y también, a Fede, bueno, vos tenés esa misma batalla con los bancos o las empresas. Entonces, si nos pueden dar un poco esa visión desde el usuario final y del nivel empresa, sería ideal. ¿No? Bueno, es bastante interesante acá la pregunta que hace Diego porque creo que ahí está el desafío, ¿no? En cómo damos a entender bueno, primero a los bancos o a las billeteras y luego que los bancos puedan dar a entender a sus usuarios. Y por eso creo que es acá fundamental un poco de educación, ¿no? De sacar un poco ese miedo de que por ahí inicialmente las criptomonedas estaban más asociadas a estafas o algún tipo de negocio ilegal. Creo que ahí hay un lindo trabajo para hacer entre todos los que estamos en la industria de que miren que las stablecoins en realidad vienen a resolver un problema grande, siempre y cuando, bueno, un poco lo que decías antes, la Henry, siempre y cuando haya una regulación que acompañe, que no sea ni tan estricta ni tan liviana, porque si es si es muy estricta, obviamente quita a muchos jugadores del medio, o sea, hay muchas empresas que no podrían estar. Presión liviana también, como por ahí poco sucede en Venezuela, de repente hay estafas, eh, bastantes estafas que no deberían haber. Entonces, poco es eso, ¿no? Es cómo entre todos ayudamos a educar y acá hay un gran trabajo también por parte de la Cámara, por parte del mismo de los bancos. Y creo que ahí está un poco el desafío, ¿no? Bueno, ayudemos a que los usuarios entiendan que hay una arena linda oportunidad para todo, ¿no? Entonces, nosotros ahí ayudamos mucho y intentamos de resolver esto de la forma más simple posible, justamente de un pago en pesos hacia un pago también de moneda fiat. Así que bueno, creo que ahí un poco está el desafío, ¿no? En ayudar entre todos a que esto es un cambio que viene a resolver y no a espantar a las personas. Coincido mucho con tu apreciación. Creo que a veces no hace falta también entender cómo transaccionar off-chain para poder usar stablecoins. No creo que DolarApp es un gran ejemplo. Al fin y al cabo, el usuario lo que tiene que entender es que es como un criptodólar, así como tenemos el dólar al sistema bancario argentino o un sistema bancario americano, le decimos contado por líquido, bueno, o cable. Esto es un dólar en blockchain, digamos. Y con esa particularidad, en nuestro caso, que trabajamos con USDC o mismo EURC, el usuario lo que va a ver es que tiene una moneda dólares y cobra en cualquier lugar del mundo en fiat, le debitamos dólares o euros y el día de mañana, si quiere redimir ese saldo, lo va a recibir en pesos, ¿no? O lo va a recibir en dólares en su cuenta de Estados Unidos. Entonces, creo que de a poquito, a través de este tipo de soluciones, la gente se va familiarizando con lo que es el USDC o el EURC sin necesidad de empezar a transaccionar on-chain. Claro está que quiera y ya sabe hacerlo, digamos, esa solución también está, pero el desafío a veces nosotros nos encontramos con las empresas a la hora de contablemente cómo registro el activo Bitcoin, ¿no? O- Vos sos una persona, cobraste un laburo, $500 en USDC. Nada, lo das en pesos, no eran. Pero si vos eso decís como registro es a nivel impositivo. O sea, como me pueda hacer para no violar las leyes impositivas de nuestro país, por ir a hacerlo. Y cómo se para evitar eso, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo registrar de repente todos estos activos que vos tenés en activos virtuales? Que no, que todavía ahí creo que es donde por ahí falta un poquito más de luz y de marco de, bueno, y positivamente cómo puedo registrar. Hoy en día sí, cada vez más y más contadores están al tanto de cómo asesorar, pero bueno, al comienzo muchas empresas directamente, mira, no sé cómo registrar esto, a mí lo que me interesa es que me llegue en pesos, porque tengo mi círculo armado de esa manera, mis contadores saben cómo registrarlo bien, entonces la solución final que necesito es que vos me lo deposites en pesos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cuestiones, por lo menos en el marco institucional y empresas, todavía le queda camino y recorrido por hacer. Una de las features más importantes que vemos nosotros hoy en día es, Argentina es un país que funciona de una manera bastante particular. Es, si algo funciona, por más que funcione mal, no me lo modifiques.
Y lamentablemente funcionamos de esa manera, y más cuando queremos hablar de aspectos donde la tecnología cala bastante profundo, como es esto, la curva de aprendizaje se da en esto, ¿no? Tratar de explicarles a las empresas y a los proveedores también, porque a nosotros acá estamos hablando de soluciones que terminan siendo proveedores de empresas, pero también un proveedor es un abogado que tiene que entender de cripto, un contador que tiene que entender de la taxonomía de un token, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta de que no es solamente el caso de uso que se va a dar a través de simplificar el acceso a una wallet descentralizada de una manera más simple y que no sea que el usuario tenga que anotarse. Eso es a nivel tecnológico, pero también necesitamos a nivel de entendimiento. Yo creo que puntualmente en Argentina, que es obviamente el país donde más conozco y donde más trabajé en regulaciones, eso lo estamos logrando a poco. Cada día hay un entendimiento. También hay que tener en cuenta de que ese entendimiento viene del lado de los beneficios que tiene, ¿no? De poder hacer estos pagos pro bono de una manera muchísimo más simple, muchísimo más rápida. Pues hace un ratito hablaba del tema del SWIFT. Y nosotros naturalizamos que una transferencia tarde 4 días hábiles. 4 días hábiles en hacer una transferencia, en que lo naturalizamos. Eso mismo nos pasaba quizás hace un tiempo, ya en el mundo de medios de pago, cuando te decían, no, bueno, no te puedo hacer una transferencia el fin de semana porque no te llega el lunes. Y naturalizamos eso. Y hoy naturalizamos una transferencia inmediata, ¿no? Que es, te mando y tenemos uno de los sistemas nacionales de pago más sofisticados del mundo. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a salir de esa naturalización y empezar, che, con poder moverlo a un costo muchísimo más bajo y muchísimo más rápido. Entonces tenemos que empezar esa etapa. Es algo que se construye cada vez. Yo creo que esas curvas van demorando menos tiempo porque se están empezando a ver los casos de uso de éxito, ¿no? Básicamente. Y bueno, para ir cerrando, porque no nos queda mucho tiempo, me gustaría hacerme una pregunta a los tres. Yo también la voy a responder, que es, ¿qué hitos concretos nosotros esperamos en los próximos meses, ¿no? Para esta integración full de lo que es cross-border payments en la Argentina o en la región. Yo voy a dar la respuesta también para Argentina. A mí me gustaría que sea un sistema completamente interoperable. Entonces, para mover peso o nueve stablecoins, tengamos pesos en los bancos, dólares en los bancos, cripto en los bancos, en las entidades financieras. O sea, a mí me interesaría y me gustaría que Argentina tenga un sistema 100% interoperable. Ahí somos interoperables en transferencia, somos interoperables en UR y somos interoperables en RIEM de tarjeta de crédito. Nos falta la interoperabilidad sin cripto. Para que eso pase, se tiene que dar una serie de regulaciones por parte del Banco Central en este caso, para permitir a las entidades financieras operar con. Pero bueno, esa es mi respuesta. Me gustaría que cada uno de la suya. Bueno, arrancó y también iría a sumar un poco a lo que Icon decía antes, que creo que es un positivo lo que pasó hace un mes de Bien Cripto, de que Cava también empezó a impulsar a dar servicios su copto con estas wallets. Entonces ahí también creo que eso ayuda a la adopción y ayuda al entendimiento y a tener menos miedo. Creo que también pasa un poco por ahí, o sea, de qué es lo que falta. Bueno, sí, eso es un gran primer paso de Cava. Creo que estaría bueno que se replique también en otras provincias. Y después, bueno, creo que todos sabemos que falta cambiar en la regulación de Banco Central, que es la que hoy tenía, me parece que es lo que más está, digamos, es un stoffer, así que eso, con lo que vengo escuchando, puede ser que cambie, ahí sí creo que pasaríamos a tener como public interoperabilidad, pero sí, más que nada eso, tener nada. Yo creo que el tema de repente el pago de servicios es muy interesante, empieza a ser el primer paso hacia lo que necesitamos, que es que los merchants, que las empresas que cobran, empiecen a aceptar stablecoins y sepan o por lo menos sus instituciones financieras puedan ofrecerle los medios para cobrar stablecoins. Yo estoy seguro que Fraga quiere cobrar USDC, solo que no sabe cómo hacerlo. Y sabe que va a dar market share si lo hace. Entonces, acompañar de ese lado creo que es súper importante para que, como dijiste, nosotros, el retail y el ciudadano a pie, para citar tu referencia, ya adoptó stablecoin, ya adoptó USDC. Creo que es el lado de los negocios ahora de hacerlo. Y bueno,
Con Diego estamos acá para eso, para ofrecer nuestras APIs y habilitar que los negocios, las entidades financieras también le puedan ofrecer a sus clientes esa posibilidad. Sí, bueno, yo creo que un poco comparto acá con lo que dijeron los tres. Creo que el primer punto fundamental, creo que vamos camino a ello igual, es que los bancos puedan ofrecer esta nueva funcionalidad de cripto a sus usuarios. Se intentó hacer hace unos años y bueno, rápidamente se derogó, se bajó. Pero creo que vamos camino a ello. Creo que, nuevo, hay un buen laburo ahí de la cámara también de juntar aparte, ¿no? Juntar a los jugadores del ecosistema, juntar a los reguladores y hacerles entender que hay una linda oportunidad para todos. Y agrego un punto más que creo que me gustaría un poco lo que decía acá Diego de la interoperabilidad total. Nosotros apuntamos también a una interoperabilidad un poco regional y acá voy a sacar un ejemplo que en realidad escuché, me lo probé, pero creo que está bueno, que es, por ejemplo, imagínense no sé, un argentino, un brasilero, un chileno, un peruano se juntan a comer y de repente, no sé, uno el argentino paga toda la comida. ¿Cómo hacemos llegar todo el peruano, el brasilero y chileno le hace llegar rápidamente el dinero? Como si hoy en día nos juntamos con nosotros cuatro a comer y le transferimos los pesos al argentino. Un poco la idea es cómo logramos eso, ¿no? Yo creo que una vez que logremos que en segundos los tres países le puedan transferir a otro en cuestión de segundos, creo que ahí vamos a haber avanzado mucho y creo que tendemos a ver eso. Y de nuestro lado estamos intentando portugués eso también, hacer iguanas. Sí, eso que decís es muy interesante porque ese proceso de orquestación en realidad, que es un concepto de un medio de pago que es fácil de entender, difícil de explicar, es cómo funciona la orquestación a nivel cross-border. Es algo que, sin ningún lugar a dudas, ese es el ejemplo quizás más simple, ¿no? Pero tenés ejemplos muchísimo más complejos, como puede ser una empresa. Nosotros somos una empresa que tiene muchas subsidiarias y tiene que netear cuentas. De esta manera se podría hacer. Yo creo que vamos a ir hacia ese camino, no rápido, porque es un camino muy complejo. Porque tenés empresas como, por ejemplo, PayPal está haciendo con sus redes, Mastercard está haciendo lo mismo. Se está empezando a dar eso porque las empresas lo están empezando a pedir. El hecho de poder conseguir cuentas de diferentes monedas entre, entre sus subsidiarios. Y después, bueno, también el tema impositivo es algo que también hay que empezar a ayudar. El hecho de que tengamos iniciativas así suma mucho. Y a mí me causa mucha gracia eso porque yo tengo cripto hace varios años y pagar cripto de impuestos en la misma oración era irrisorio. Escuchar en el momento oír una posibilidad de si yo puedo usar cripto para pagar impuestos, qué loco, ¿no? Eh, pero bueno, haciéndole con hora de tiempo, quiero agradecer a todos ustedes por el panel. Espero que haya aprendido y si no, los tienen los chicos acá que les pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y los dejamos con la programación del evento. Quédense, que va a estar los lugares y le ven mucho mejores.